Saludos amigos, hermanos, les saluda el pastor David Cano. Soy pastor de la iglesia CCI La Lima y pertenecemos a una red global CCI. Les doy la bienvenida para una nueva emisión de este programa donde vamos a estudiar la palabra y vamos a sacar alguna reflexión que nos ayude a ajustar cosas en nuestra vida. Y creo que a la luz de la palabra podemos sacar una gran enseñanza para que la apliquemos a nuestras vidas y a la vida de otras personas que necesitan ayuda. El tema de hoy que nos compete es lo que le titulamos el síndrome de la envidia. ¿Por qué le llamamos síndrome? Porque se ha demostrado, no solo escrituralmente, espiritualmente, teológicamente, sino que médicamente, que hay un síndrome que no es más que todo la suma de signos y síntomas que presentan las personas. Y para resumirlo más concretamente, los síntomas son las cosas subjetivas que la persona siente. Por ejemplo, eh, la persona siente dolor, eso es subjetivo, se puede calificar de 1 a 10, mientras que los signos puede ser un morete, un golpe que es evidente, una herida, son cosas que son evidentes, que se miran, y los síntomas son subjetivos. Bien, entonces ya definiendo y teniendo un poquito más claro de esto, decidimos llamar al tema el síndrome de la envidia, que no es más que, ya usando el término médico, el síndrome de Procusto. El síndrome de Procusto tiene una trascendencia que hoy se usa mucho en la psiquiatría y en la psicología para definir a las personas que tienen la dificultad para reconocer las ideas válidas de otras personas, y tiene varios síntomas y signos característicos. Pero vamos a basarnos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 25. Dice la palabra del Señor: al ver Simón, el versículo 18, capítulo 8, que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo: denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. Pensaste que podías comprar el don de Dios. No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad. Pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Entonces Simón contestó: pidan por mí al Señor para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del contexto en el que sucedió esto. Felipe llega a la región de Samaria, Dios lo empieza a usar con maravillas y prodigios y milagros, y Simón, que era una persona que decía que tenía una gran prominencia porque hacía artes mágicas y con eso engañaba mucho a la gente, desde niños hasta grandes, adultos, y ya tenía cierto tiempo de estar engañando a la gente y timarla con sus trucos mágicos. Pero llega Felipe, empieza a hacer manifestaciones de cómo Dios lo usaba, con milagros, con prodigios y señales, como decíamos anteriormente. Entonces, Simón, mucha gente que seguía a Simón empieza a seguir a Felipe y la gente se convierte a Jesús. Entonces creen en Jesús, entre ellos Simón, y se bautizan. Simón se bautiza, el mago. Pero con esto vemos de que hay cosas que nosotros podemos entregar nuestra vida al Señor, pero muchas veces no hemos entregado áreas de nuestra vida al Señor. Y esto es muy característico, hermano. Todos nosotros simplemente nuestro espíritu se renovó, conocimos al Señor, pero nuestra alma necesita ser tratada. Con esto hablamos de la voluntad, de las emociones y de nuestros pensamientos. Ese es el área
el de nuestra alma, donde Dios y el Espíritu Santo tienen que tratar con nosotros. Pues Simón no fue la excepción. Cuando de repente lo que leímos, mandan a Pedro y a Juan a que también apoyen la obra misionera que tiene Felipe, y empieza Pedro y Juan, porque la gente no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, a imponer manos, y miran que la gente empieza a recibir el Espíritu Santo, con una evidencia notoria que impresionó mucho a Simón. Es más, la Biblia dice que Simón estaba atónito por lo que sucedía, y presto, como su mente todavía es una mente retorcida, es una mente corrupta, entonces les ofrece dinero a Pedro y a Juan para que le den ese don del Espíritu Santo, de ministrar e imponer las manos a la gente, y la gente recibe el don del Espíritu Santo. Pedro entonces lo queda viendo y le dice: creo que estás en cadena de opresión, en amargura y envidia. Y entonces púdrete con tu dinero y tienes que arrepentirte y abandonar tu maldad. Hermanos, el síndrome de la envidia, o el síndrome de Procusto, como se le define antiguamente, tiene que ver mucho hoy en día, y se da en cualquier contexto. Se da en un contexto laboral, profesional, aún dentro de un contexto familiar. Se da dentro del contexto eclesial, ¿por qué no?, religioso, e incluso dentro del contexto corporativos de compañías y empresas. Compite, y hay cierta envidia porque los logros de los demás no se pueden ver con indiferencia, sino que los miran con diferencia, y eso les crea cierta prurito, vamos a decir, cierta picazón y cierta insatisfacción a la persona que está luchando con la envidia. ¿De dónde viene este síndrome de Procusto? Y así rápidamente lo voy a definir. El síndrome de Procusto viene de una leyenda, aunque nosotros como cristianos no tomamos en cuenta leyendas ni cosas por el estilo, pero quiero que sirva de contexto para conocer cómo la psiquiatría y hoy la psicología aplicó este término para indicar que sucede en cualquier contexto. Procusto era alguien que tenía en Ática, en Grecia, viene del contexto griego, un posadero donde pasaba la gente, y él tenía dos tipos de cama: una cama que era extremadamente corta y una cama que era extremadamente larga. Y esta persona, que había maldad en su corazón, mataba. Entonces, cuando llegaban las personas, con su labia y con su persuasión, hacía que posaran ahí en el lugar, y cuando las personas dormían, las ataba a su cama, si era pequeña o era grande, y cuando miraba que uno de sus miembros sobresalía, en este caso las piernas, él las cortaba. Si sobresalía la cabeza, le cortaba la cabeza. O si la persona era muy grande, los ponían en la cama más grande y les faltaba para alcanzar el tamaño de la cama, entonces lo que hacía es que a punta de martillazo los tendones los aflojaba para que pudieran lograr, y así después los pedaceaban. Hasta que llegó Teseo, otra persona dentro de la mitología griega, y le hizo el mismo truco y apostó con él acerca de que si podía asumir el reto, y este Teseo lo ató a la cama, y también así murió Procusto. De la misma manera que él sacrificaba a las personas que invitaba a posar en su casa. Hoy en día el término es muy usado dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología, porque hay gente que se vuelve envidiosa patológicamente, enferma, crónica. No puede ver nada bonito en ojo ajeno o en cuerpo ajeno, porque inmediatamente viene la envidia. ¿Por qué se le llama síndrome? Porque tiene un conjunto de signos y síntomas. Entre ellos, vamos a mencionar 4, son varios. Entre ellos, la intolerancia a la diferencia con otros. Ciertas deficiencias físicas que yo puedo tener, a mi ver, me crea envidia en la otra persona que tiene talento, aunque no tenga todo lo que yo tengo. 2, incapacidad para hacer valer las ideas de otros. Y eso sucede generalmente dentro de los contextos laborales o los gremios.
sucede a veces con médicos, por ejemplo, que tienen cierta experiencia y que miran juventud que viene adquiriendo y son mentores o tutores de los alumnos que en este caso quieren aprender medicina, entonces tratan de humillarlos y menospreciar sus ideas, aunque tenga mucha inteligencia la persona, por este síndrome de Procusto, por esta envidia que sienten de que la persona descolle. 3. Miedo a ser superado por otros. Entonces sienten miedo que compitan con ellos y que les puedan sobrepasar en sus capacidades. Y 4. Frustración por la realización de otras personas. Generalmente lo padecen aquellas personas que cortan los cabezas o las pies, la cabeza o los pies de las personas que sobresalen. Esta es una forma metafórica. Si generalmente la persona es muy inteligente, tratan de hacer trampa, y vamos a ver ciertas características también acerca de eso, a qué conlleva el síndrome de la envidia o el síndrome de Procusto. Bien, entre ellos, las consecuencias de la envidia podemos ver, número 1, que frenan las iniciativas ajenas. Son aquellos que cogen tus sueños y los adaptan a sus limitaciones mentales para decirte que no se puede. Son personas que tratan de robar tus sueños y tus energías. Son personas que te tratan de engañar y decir que tú no vas a lograr eso. Si tienes un emprendimiento y tienes todas las puertas abiertas, tienes el anhelo en tu corazón, pero son personas que miran que tienes el talento, pero va a ser una competencia para ellos, y el renombre que puedes adquirir o la provisión que puedes adquirir o la prosperidad, entonces sienten envidia de eso, y son personas que frenan las iniciativas ajenas y tratan de engañarlas diciéndole de que no vas a poder lograr lo que intentas hacer. Otra consecuencia de la envidia es que buscan complicidad con otras personas, manipulan a otras personas para acabar con la persona que está destacando más que ellos. Entonces no se tocan el hígado, como decimos en el buen hondureño, para tratar de seducir o incluso mentalizar a otras personas para que de alguna manera denigren lo que está haciendo otra persona. Número 3, y vamos sumando, como dice nuestro obispo, eluden responsabilidades propias. Son personas que cambian de opinión si es necesario para afectar a los que les tienen envidia. Son personas que no tienen escrúpulos para mentir, para decir, si son descubiertas, que realmente sus motivos fueron malinterpretados o sus motivos fueron de alguna manera incorrectos a la vista de los demás, cuando ellos tienen toda la malsana intención de hacerte tropezar. Bien, ¿cómo afrontar el problema de la envidia? Yo creo, mis amigos, mis hermanos, que al igual que Simón, tenemos que ver que esta persona que actúa con envidia, o si somos víctimas de envidia, tiene que ser un serio problema. Son unas personas que necesitan el trato de la palabra de Dios, y venir la palabra de Dios y sanar a través del Espíritu Santo las intenciones de su corazón, su mente corrompida y su voluntad y sus emociones actuando a lo que la mente les dicta. Entonces, pero generalmente son personas que hay cierto nivel de frustración, y ahí son personas que también, como hay frustración en su vida, siempre codiciaron cosas de otros y no las pudieron obtener, entonces se acrecentó ese sentimiento, este sentimiento de envidia, de querer tener los de los demás y no alegrarse con los triunfos ajenos. Ahora, ¿cómo afrontar el problema de la envidia? Yo creo, mi amigo, mi hermano, que si tú tienes el problema de la envidia, yo creo que con esto tenemos que ser correctos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer a la luz de la palabra que muchas veces nos saltan sentimientos de envidia. No nos pasa a veces dentro del contexto del ministerio, que a veces nosotros envidiamos o queremos los talentos de los demás y tratamos de parecerlos o imitarlos. Simplemente eso es una forma incorrecta de ver la vida, porque Dios nos ha dado a cada uno una medida y un don de fe, pero nosotros somos los llamados a ejercitarlo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo afrontar este problema? Número 1, hay que arrepentirnos.
del pecado de envidia. Entonces, miremos lo que dice la palabra. Capítulo 8, versículo 20. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad y pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Definitivamente, el problema de la envidia es algo que nos puede llevar incluso al pecado. Mire lo que pasó con Caín y Abel. Dice la Biblia que Abel presentó un excelente sacrificio de los frutos del campo a Dios, y Dios se agradó con aquello. Pero Caín no se esmeró en ello y no le presentó excelencia. Y dice que Dios se agradó con el sacrificio de Abel, pero con el de Caín prácticamente no es que lo ignoró, sino que no lo vio con la excelencia que lo había presentado Abel. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino, Dios, y habló con Caín y le dice: ¿qué es esto que estás haciendo crecer en tu corazón? Vea que el pecado está a la puerta. Pero Caín no hizo caso, y la misma envidia de haber sobresalido su hermano Abel en excelencia a sacrificio a Dios, lo hizo que matara a su hermano. Y Caín mató a Abel. La envidia puede ser algo que nos puede llevar a cometer un pecado terrible, hermanos. Amigos, tienes que desligarte de esto. Solo Dios lo puede hacer. Tú no puedes por ti mismo. Tienes que buscar la ayuda de Dios. Tienes que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Porque esto de enfermarte por los logros ajenos simplemente es algo patológico que te va a enredar y te va a trampear y te va a hacer tropezar en tu vida hasta arruinarla. Número 2, ¿cómo enfrentar el problema de la envidia? Comienza a renovar tus pensamientos con la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es más, Pedro le dice a Simón, y le dice: no tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Mis amigos, mis hermanos, tenemos que renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios para renunciar a la envidia. Número 3, abandona la envidia. Deliberada, intencionalmente renuncia a eso. Tienes que abandonar, porque eso te va a llevar a un mundo de maldad. Te va a llevar a un mundo de corrupción de tus intenciones, de tus pensamientos y de tus emociones. Número 4, conténtate con lo que tienes, mi amigo, mi hermano. Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Conténtate con lo que tienes. Pues si en este tiempo Dios no te da lo suficiente, alégrate, porque por lo menos tienes. Hay otras que pueden tener más. Gloria a Dios por ello, pero conténtate con lo que tienes. Y número 5, con esto voy finalizando. Sé objetivo. Tu valor como persona lo determina Dios. Lucas 12:6-7. ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. El valor de nosotros no está determinado por lo que tenemos o no tenemos. El valor de nosotros está determinado por lo que Dios piensa de nosotros. Dios nos ha dado un gran valor, hermano. Y valemos mucho más que los pajaritos. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Espero que esto haya sido de reflexión en tu vida. Creo que cada uno de nosotros podemos cada día mejorar en el Señor y buscar ajustes para nuestra vida, para ser mejor. Les habló el pastor David Cano. Este fue su tema: el síndrome de la envidia o el síndrome de Procusto. Dios te bendiga. Amén.